Bien, yo voy a exponer en este momento lo que es cajas reductoras. Mi nombre es Ceballos Ramos Emilio Humberto. Para esto tenemos que saber el significado de lo que es una caja reductora. Una caja de reductora se denomina a un mecanismo que consiste generalmente en un grupo de engranajes con el que se consigue mantener la velocidad de salida en un régimen cercano al ideal para mantener el funcionamiento del generador. Entonces, aquí tenemos unos engranajes, tenemos un convertidor de velocidad y un motor eléctrico para transformar el torque y la velocidad. Las configuraciones, aquí tenemos en una sola pieza, con una transmisión por faja y con un acople. Aquí tenemos los engranajes que son rectos, helicoidales. Acá tenemos los parámetros de cálculo, ¿no? Tenemos el engranaje, aquí podemos visualizar en la imagen, tenemos la galga, el reloj comparador, etcétera. Aquí tenemos la interdependencia de D y N, ¿no? Lo que significa que D viene a ser el diámetro del círculo primitivo y N el número de revoluciones. Entonces, para esto las ruedas sentadas engranan por lo que tienen la misma velocidad periférica. Aquí tenemos una fórmula, tenemos aquí unos datos que son muy importantes, que Z viene a ser el número de dientes, N el número de revoluciones y relación de transmisión, A viene a ser la distancia entre centros y por último D el diámetro del círculo primitivo o diámetro primitivo. Aquí tenemos la fórmula general de la relación de transmisión, ¿no? Que viene a ser el número de revolución motriz sobre el número de revolución accionada, ¿no? Donde es igual a N1 sobre N2 es igual a D2 sobre D1, que es igual a Z2 sobre Z1. Ya sabemos que Z viene a ser el número de dientes, D viene a ser el diámetro primitivo y N viene a ser el número de revoluciones. Aquí tenemos la distancia entre centros también. Esta es una fórmula general que podemos visualizar sabiendo que la distancia entre centros es igual al diámetro del círculo primitivo 1 más el diámetro del círculo primitivo 2 sobre 2. Aquí también tenemos el sistema de transmisión total. Aquí tenemos una fórmula general para poder hallar el sistema de transmisión total. Aquí tenemos la potencia y el torque, donde aquí tenemos nuestra fórmula para poder hallar la potencia del torque, donde T motor viene a ser el torque del motor, que su medida es newton metro, el T accionamiento, que donde el torque a la salida de la caja reductora también se mide en newton metro. P viene a ser la potencia del motor, que se mide en kilovatios, N motor, que es la velocidad del motor en revoluciones por minuto, N accionamiento, que viene a ser la velocidad a la salida de la caja reductora, que su medida también es en revoluciones por minuto. Tenemos las partes principales de una caja reductora. Aquí vemos en la imagen las principales partes. Tenemos la caja reductora. La parte A vienen a ser los ejes y árboles de transmisión. La parte B son las ruedas sentadas o engranajes. La parte C son los rodamientos o cojinetes de deslizamiento. La parte D son los sellos radiales o retenes, que vienen a ser lo mismo. Entonces, para la selección de cajas reductoras tenemos los siguientes pasos. Primero tenemos que recopilar los requerimientos relevantes, técnicos y comerciales. Por lo general el primer paso no suelen tomarlo en cuenta, pero es muy importante, pero es parte importante del proceso de selección. La información recolectada se usa en el proceso de selección y ayudará a obtener el motor ideal para la aplicación. Se recomienda hacer una lista donde se especifiquen las aplicaciones que se necesitarán, ya que estos parámetros, junto con algunos requerimientos físicos del proyecto, serán de mucha ayuda para elegir el reductor de velocidad adecuado. Este es un paso muy importante que muchas veces no lo toman en cuenta, pero realmente es importante como podemos visualizar en la imagen. Paso 2. Tenemos que considerar el tipo de reductor de velocidad se adapta mejor, debido a que cada aplicación tiene sus propias características. Es importante determinar qué parámetros vienen a ser caballos de fuerza, eficiencia, vida útil, torque de inicio y niveles de ruido. Este paso es muy importante y hay que tener mucho en cuenta. El paso 3 es seleccionar el motor y el reductor de velocidad por separado. ¿Por qué?
porque debes tener en cuenta que los motores y reductores de velocidad se pueden mezclar y adaptar según la aplicación, aunque al final el motorreductor completo es el factor determinante. Si bien hay un vasto número de diferentes combinaciones disponibles de motor y reductores, no cualquiera funcionará para lo que necesites. Algunas serán más eficientes y costarán menos que otras combinaciones. Aquí tenemos las fallas y causas, ¿no? En lo que es ruido continuo tenemos su principal causa es el rodamiento dañado, ¿no? El ruido discontinuo es porque hay cuerpos extraños en el aceite, fugas de aceite, hay retenes defectuosos, no hay giro del eje, conexión interrumpida. Mantenimiento en cajas reductoras. Como podemos visualizar, tenemos que verificar, ¿no?, las tolerancias y ajustes, las tolerancias de forma, las tolerancias de posición, las tolerancias de acabado superficial. Verificar también la excentricidad y el pandeo del eje. Eso es un punto muy importante. El mantenimiento de los engranajes. Para esto tenemos que verificar el ajuste entre el agujero del engranaje y el apoyo del eje. Tenemos que verificar los ajustes entre chaveta y chaveteros del cubo o del eje, ¿no? Aquí tenemos un caso común que es una fatiga superficial, un picado normal. Entonces, es común este tipo de fallas. El periodo de mantenimiento es importante, ¿no? Semanalmente se tiene que revisar los niveles de aceite del reductor y si es necesario reponerlo. Y también es necesario revisar si existen posibles fugas de aceite. Semanalmente. Cada mes revisar la alineación del motor reductor, escuchar con un estetoscopio mecánico los ruidos del rodamiento y de los engranes y de los engranajes. Cada año revisión general del reductor. Acá tenemos el montaje y el mantenimiento. Forma de montaje: por brida, por campana, por patas y base de motor, por montaje directo al eje más brazo de torque, por patas y tapa de entrada. Tenemos una comprobación del reductor. Aquí tenemos los pasos más importantes. Únicamente se permite poner en funcionamiento el reductor si se cumplen las condiciones siguientes. Aquí tenemos las condiciones siguientes, donde son importantes, ¿no? Donde no se puede apreciar ningún daño, en particular en los retenes, en los capuchones. No se puede apreciar ningún fallo de estanqueidad ni pérdidas de aceite. En posición de montaje, solo se autoriza el funcionamiento del reductor en la posición de montaje especificada, que se debe connotar en la placa de características. Aquí tenemos unas fallas y qué debemos hacer ante ellas, ¿no? Cada 3000 horas de servicio como mínimo cada 6 meses. Comprobar el aceite, el nivel de aceite, comprobar el ruido del funcionamiento, el control visual, en reductores con brazos de par, comprobar el tope de goma y cambiarlo si es necesario. Tenemos una inspección, mantenimiento de reductor, no mezclar lubricantes sintéticos entre sí con lubricantes minerales. Eso es muy importante. La posición del tapón al nivel del aceite, el tapón de drenaje del aceite y de la válvula de salida. Comprobación del nivel del aceite. Desconecte el motorreductor y protéjalo frente a un posible arranque accidental. Espera hasta que el motorreductor se enfríe para evitar el riesgo de quemaduras. En caso de modificación de la posición de montaje, ten en cuenta las indicaciones del capítulo. Instalación del reductor en el manual de operación. Comprobación del aceite. Desconecta el motorreductor y protéjalo frente al posible arranque accidental. Espere hasta que el motorreductor se enfríe para evitar el riesgo de quemaduras. Retire un poco el aceite por el tapón de drenaje. Compruebe la consistencia del aceite, la viscosidad, etc. El cambio de aceite es muy importante. Para esto tenemos que realizar cuando el reductor está a temperatura de trabajo. Desconecte el motorreductor y protéjalo frente a un posible arranque accidental. También tenemos esperar hasta que el motorreductor se enfríe. Tenemos que colocar recipiente debajo del tapón del drenaje de aceite, retirar el tapón del aceite, purgar todo el aceite, volver a colocar, introducir la cantidad de aceite que corresponda, comprobar el nivel y el nivel en el tapón del nivel de aceite, colocar el nuevo tapón y colocar la válvula de salida de gases. Aquí tenemos las posiciones de montaje para los reductores, ¿no? Aquí tenemos la imagen donde podemos visualizar donde se distinguen entre las 6 posiciones de montaje M1 y M6.
Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.